Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22. Gloria a Dios. Al 20-21. ¿Lo tenemos? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Padre que estás en los cielos, Aleluya. mira, Dios mío, en este momento yo te pido que seas tú usando mi vida, Señor. Pon las palabras que tú quieres que yo hable, Señor. Que seas tú llenando mi corazón, Jesús. Te lo pido de todo corazón, Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos estamos gozosos, mis hermanos? Amén. Gloria a Si Dios. usted está gozoso, alabe a Dios. Gloria a Dios. Si usted está agradecido, glorifique el nombre de Dios. Aleluya. Quiero meditar bajo el pensamiento la importancia de edificar un altar en nuestras vidas. Aleluya. Qué importante es hacer un altar para Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén. Amén. Hay otro pasaje de la Biblia donde el profeta Elías, ustedes saben la historia donde él tiene un enfrentamiento con los Baales, 450 Baales. Y hay un desafío. Hay un desafío donde el profeta Elías desafía a 450 personas y todo el pueblo estaba puesto los ojos qué iba a suceder. Y nosotros conocemos donde el profeta Elías le dice a ellos: hagamos un trato, vamos a hacer un altar y ustedes van a comenzar. Y ustedes saben la historia donde hay dos bueyes, uno para él que le iba a ofrecer y uno para los 450 profetas de Baal. Y le dice: hagan como ustedes quieran. Y comenzó a decir: clamen a sus dioses, al Baal. Y aquellos hombres comenzaron a hacer el altar y ellos comenzaron a pedirle a Baal. Y el profeta Elías se burlaba de ellos diciendo: ¿dónde está? Quizás anda de vacaciones, quizás no les escucha, quizás está ocupado, quizás está en otra reunión. Sigan clamando. Pero saben, me llama la atención en el versículo 30 cuando le toca el turno al profeta Elías y donde lo reúne a todos. El pueblo y dice: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él, dice la palabra, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Aleluya. Qué importante es, mis hermanos. A veces no le ponemos importancia a ciertas cosas, pero dice la palabra que Elías arregló el altar de Jehová, lo volvió a edificar, juntó 12 piedras y comenzó a hacer el altar y lo edificó y clamó a Jehová, y Jehová hizo descender fuego del cielo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Amén, bendito. Qué importante es. Volvemos al pasaje que leímos. Noé, un hombre que halló gracia
delante de los ojos de Dios. Y conocemos la historia, cómo el pueblo se había corrompido, se había pervertido, cómo el pueblo se había apartado de Dios. Entonces dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y lo llamó y le dijo a Noé: Noé, en ti voy a edificar nuevamente una nueva generación. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, gloria a Dios. Y le dijo: tú vas a construir un arca, porque voy a mandar un agua sobre toda la faz de la tierra y voy a destruir todo lo que existe. Y nadie creía, mis hermanos, lo que iba a pasar. Por eso cuando leemos el pasaje es donde Noé le obedeció a Dios, construyó el arca, todos se burlaron de él, todos decían que Noé está loco, el pobre Noé va a morir engañado, pero Noé decía: no, Jehová cumplirá lo que él me ha dicho. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Fíjense que dice la palabra que cuando Noé pasó 40 días y 40 noches en el arca, porque dice la palabra que Dios selló con su mano la puerta, que nadie la podría abrir ni cerrar. ¿Cuántos alaban a Dios? Fíjense que por eso que dice, cuando pasaron los 40 días, las 40 noches y el agua comenzó a bajar, Noé mandó una paloma para ver si encontraba un lugar seco. Y la mandó 1, 2 veces, 3 veces. Y a la vez que la mandó, encontró que traía una flor de olivo en su boca. Y dijo: este es el momento donde Dios ha descendido el agua. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces dice la palabra que Noé, cuando sale, lo primero que él hace, edifica un altar delante de Dios para agradecerle lo que él había hecho a su vida. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aleluya, bendito Dios. Fíjense que cuando hablamos de altar, es una estructura utilizada durante la adoración como lugar para presentar sacrificio delante de Dios. Miren lo que dice la palabra en Deuteronomio 27. Aleluya. Cuando Dios habla a través de Moisés y le ordena al pueblo que después que cruzaron el Jordán, y le dice: y le edificarás ahí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ella instrumento de hierro, y será de piedra. O sea, Dios le dice a Moisés, por medio que le diga al pueblo: acuérdate, cuando hay una victoria, cuando hay una señal, tienes que levantar un altar a Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Fíjense que cuando hablamos del altar, estamos hablando de un lugar de adoración. ¿Cuántos hoy en día se ha perdido el lugar de adoración delante de Dios? Yo oía un testimonio de un joven que Dios había usado mucho, y por 5 años se descuidó el altar de Dios, se descuidó en su vida personal, y el enemigo lo llevó al mundo y lo hizo pedazos. Y en una campaña había alguien que estaba predicando, y Dios le dijo: dale tal prenda a este hombre, a este joven. Y cuando aquel hombre no lo quería hacer, aquel predicador, pero cuando le obedeció a Dios, dice que el joven, en testimonio, que él veía al gigante, al grande, al poderoso que lo llamaba. Y le dijo: descuidaste mi altar, pero yo estoy aquí nuevamente, me haces falta. Y aquel joven entendió la importancia que tenía
de hacer el altar delante de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Qué importante es, mis hermanos, cuando usted y yo entendemos que todas las cosas son importantes en nuestras vidas. A veces le damos más importancia a cosas que no valen la pena que las cosas que nos mantienen de pie. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén. Fíjense que no solamente Noé ofreció altar a Dios, sino que cuando Dios llama al patriarca a Abraham, allá en el libro de Génesis capítulo 12, y se le presenta a Abraham y le dice: Abraham, es necesario que salgas de tu parentela, es necesario que salgas de Ur de los Caldeos, y es necesario que vayas a donde yo te voy a bendecir, a donde yo voy a hacer algo especial contigo. Y dice la palabra que se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Qué importante es, mis hermanos, cuando nosotros entendemos el significado y el propósito de poner un altar en nuestro corazón delante de Dios. Miren, número uno, cuando levantaban altar en el Antiguo Testamento, cuando Dios se les aparecía, cuando Dios se presentaba delante de ellos, ellos decían, hacían un holocausto, quemaban un animalito y ofrecían una ofrenda a Dios, porque decía: Jehová me ha aparecido delante de mí. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, Dios se nos manifiesta, se nos presenta en cada instante, nos guarda? ¿Y cuántos de nosotros hemos dejado de presentar un altar a Jehová en nuestra vida? ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de edificar, mis hermanos? Por eso que dice que cuando Dios se les aparecía a Abraham, se le apareció y Abraham edificó un altar delante de Jehová. Qué importante es, mis hermanos. Bendito Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado solos? El mensaje de anoche decía: no tengas miedo, yo estoy contigo. Amén. Aún en las dificultades, aún en los problemas, en las enfermedades, en la escasez, en los problemas que vienen, Dios nos dice: no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Cuántos alabamos a Dios en esta mañana, mis hermanos? Amén. Qué importante es, mis hermanos. No solamente en la vida de Abraham se apareció Dios, sino que también tenemos la vida de Isaac. Allá en el capítulo 26 de Génesis, versículo 23. Y dice la palabra: y de ahí subió Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y dice la palabra: y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Qué importante es, mis hermanos, que cuando Jehová se le aparecía, ellos edificaban un altar en adoración, que Él estaba con ellos. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos visto la mano poderosa de Dios? Amén. Hemos visto el poder de Dios, y lo que hemos hecho es darle la espalda
a Dios. Lo que hemos hecho es olvidarnos de lo que Él ha hecho por nosotros, mis hermanos. Lo que hemos hecho es hacer otras cosas y no venir delante de Él, alabándole, glorificándole, diciéndole: gracias Jehová, gracias Señor, porque has estado conmigo y nunca me has abandonado, nunca me has dejado. Aún con la prueba que he estado pasando, tu mano de poder ha estado conmigo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Qué importante es, mis hermanos, que cuando nosotros entendemos el significado de edificar un altar delante de Dios, cuando nosotros somos agradecidos, no se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, no se nos olvida de dónde estábamos antes y dónde estamos hoy. Hoy estamos bendecidos para la gloria de Dios. Aunque el enemigo se oponga, aunque el enemigo te diga: estás terminado, Jehová dice: no, yo estoy contigo. Gloria a Dios, aleluya. Qué importante es, mis hermanos, que entendamos. Por eso que Isaac dijo: así como Dios se le apareció a mi padre Abraham, también me apareció a mí. Y me dijo: no tengas miedo, no te preocupes, porque yo estoy contigo. La bendición que yo prometí, te la voy a dar. Aleluya. Y dice la palabra que Isaac ahí mismo edificó un altar en gratitud a Dios. Gloria a Dios. Y rápido dio la bendición, porque en el primer pozo que cavó los criados encontraron agua. Y dijo: aquí está Jehová con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Amén. Qué importante es, mis hermanos. Otro de los personajes que vemos es a Jacob. Dice la palabra que él venía huyendo de su hermano porque había hecho algo no bien delante de los humanos, pues había engañado, había usurpado. Pero dice la palabra que Jacob venía huyendo y de repente venía cansado y se durmió. Y dice la palabra que puso como cabecera 2 piedras, que se recostó ahí y tuvo un sueño donde vio que una escalera ángeles subían y bajaban. Y dijo: aquí está Jehová, aquí está Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén, gloria a Dios. Y dijo: realmente Él está conmigo. Gloria a Dios. Y Dios le habla en medio del sueño y le dice: no tengas temor, porque yo he prometido estar contigo. A donde quiera que vaya, ahí voy a estar yo, porque yo tengo una promesa que le hice a Abraham, que voy a bendecir esta tierra y a ti te multiplicaré de una manera grande. Aleluya. Y como lo que te he dicho, te voy a llevar a otros lugares, pero te voy a volver a traer con bendición. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Gloria a Dios. Y dice que Jacob edificó un altar delante de Dios. Qué importante es, mis hermanos. Número 2. ¿Cuándo edificaban un altar? Cuando la presencia de Dios se manifestaba. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, Dios se manifiesta a cada momento, mis hermanos? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, Dios, miramos la bondad, la misericordia, el poder de Dios en cada momento a donde vamos? Ahí está Dios con nosotros, manifestándose, diciéndonos: yo estoy contigo. Aleluya.
¿Y qué pasa a veces? Nosotros nos olvidamos de Dios. Fíjese que en el libro de los Jueces hay una historia donde el pueblo de Dios se corrompe, se olvida de Dios, y Dios tiene que levantar a un libertador. Dios tiene que levantar a alguien que libere a su pueblo. Y podemos ver ahí, hay un personaje, Manoah, en el libro de los Jueces. Una familia que estaba clamando, pidiendo a gritos que Dios hiciera algo. Pero había un problema en esta familia, que su esposa era estéril. Y un día el ángel de Jehová se le apareció a esta mujer y le dice: tú darás a luz un hijo que libertará el pueblo de Dios. Aleluya. Y la palabra dice que ella, no muy convencida, le contó a su esposo andaba trabajando, y dice la palabra que el esposo le clamó a Dios que se le apareciera por segunda ocasión, para que él creyera de la manifestación del poder de Dios. Y dice entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Aleluya. Y dice que la mujer dijo al ángel: ¿sabes qué? Espérate, necesito llamar a mi esposo para que él crea y vea que Dios nos ha dado una promesa. Gloria a Dios. Y se fue y lo llamó y le dijo: sí, Dios te dará un hijo y le pondrás sobrenombre Sansón. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén, gloria a Dios. Y dijo: pero ¿cómo sabremos? Dice que ellos edificaron un altar a Jehová, y el poder y la manifestación de Dios se vio. La mujer salió embarazada Aleluya. y tuvo un hijo, y su nombre es Sansón. Y conocemos la historia, mis hermanos. O sea, que aquel hombre edifica el altar, y lo edificó no solamente para adorar a Dios, sino para ver que la presencia de Dios se había manifestado, se había cumplido lo que Dios le había prometido. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Aleluya. Hay otro personaje, Zacarías, conocemos la historia. El papá de Juan el Bautista. Ellos le servían a Dios en el templo. Era sacerdote. Y dice que un día él entró a quemar incienso en el templo, en el altar de Dios. Y de repente ve un personaje, un ángel, y el ángel Gabriel que había llegado para darle la nueva noticia a Zacarías. Y la gente estaba preocupada porque dijo: algo está pasando allá, no es normal, una palabra de Dios tiene Zacarías. Aleluya. Y dice que ¿cómo es posible?, le dice él. Cuando imagino que él quema en el altar el incienso, y le dijo: es posible, al que cree todo le es posible. Amén. Y le dice: Dios se va a manifestar
en tu vida y en la vida de tu esposa. Y él dice, pero ¿cómo? Si ya estamos viejos. Y le digo, para que veas que es cierto, no vas a hablar por un tiempo hasta cuando nazca tu hijo. Y dice la palabra que Zacarías se entorpeció y quedó mudo. Y la gente esperaba que él hablara, que dijera cosas y no podía. Y después que cumplió lo que estaba haciendo, estuvo 5 meses en su casa, dice la palabra. Y nace Juan el Bautista. Qué importante es, mis hermanos, cuando tú edificas un altar delante de Dios en nuestras vidas. Aleluya, sí, Señor. La presencia de Dios se manifiesta. Amén. Qué importante es que tú cada día levantes tus manos en señal de victoria. Levanta tus manos, aunque hoy estés atravesando un momento difícil. Levanta tus manos en señal de victoria, diciendo que Dios pelea por ti, que Dios es el que nos da la victoria, que Dios es el que tiene el cuidado de todas las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Qué importante es, mis hermanos. Aleluya. Y le dice no solamente eso, sino que le dice, cuando tu mujer esté encinta y llegue el ungido, será lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y conocemos la historia cuando María se junta con Elizabeth. Fue tocada, movida, el poder de Dios se manifestó de una manera sobrenatural. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no necesitamos ciertas cosas? Lo que usted y yo necesitamos cada día es que busquemos la presencia de Dios. Lo que usted y yo necesitamos cada día es que edifiquemos un altar delante de Dios. Es que edifiquemos y que digamos que solamente Él puede hacer las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Amén. Bendito Dios. Qué importante es, mis hermanos. Fíjese, cuando hablamos de un altar, es un lugar de consagración a Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos? Y conocemos que cuando en el altar nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote, porque era un lugar sagrado, consagrado, donde la presencia de Dios reposaba en ese lugar. Aleluya. Qué importante es, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de consagrar nuestras vidas delante de Dios? Bendito Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, y me incluyo yo mismo, nos hemos olvidado de muchas cosas y nos hemos ocupado en otras cosas que no valen la pena, mis hermanos, porque todo se va a quedar, todo se va a terminar, mientras usted y yo debemos de luchar en este tiempo de consagrar nuestra vida a Dios para estar un día juntos con Él en la patria celestial. Amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya. Está dando la consagración, que tenemos que agradar a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a agradar? Presentándonos delante de Él puros, consagrados, apartados. Que nos olvidemos de muchas cosas y nos concentremos delante de Él. Cuando yo hablo de la consagración, es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad y no yo la mía.
Cuando yo me consagro a Dios, estoy diciendo, lo mío pasa a segundo plano y el que ocupa el primer lugar es Dios en mi corazón. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén. O sea, significa que presento mi cuerpo como un sacrificio vivo. Y como les hablaba anteriormente, cuando el sumo sacerdote presentaba los animales que ofrecía a Dios, presentaban animales puros, animales de buena calidad, animales sin manchas, sin defectos, presentaban lo mejor delante de Dios. Dios no pide mi cuerpo sobre un altar. Dios pide que me convierta yo en un sacrificio vivo. Esto quiere decir que Él desea que yo viva para Él. Qué importante es, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos dejado de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos dejado lo que a Él le agrade que hagamos delante de Él? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos estado ocupados en otras cosas y nos hemos olvidado el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas? Qué importante es, mis hermanos. Fíjense, cuando yo hablo de consagración, es que no me voy a consagrar para ser un evangelista, un predicador, no. Yo voy a consagrar mi vida porque quiero estar con Él el día de mañana en las bodas del Cordero. ¿Cuántos queremos estar en la iglesia con Él, mis hermanos? Yo me voy a consagrar para vivir para la eternidad con Él, mis hermanos. Y para verlo cara a cara, como dice su palabra. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén, gloria a Dios. Fíjense que cuando hablamos de hacer la voluntad, aún Jesús, cuando está con sus discípulos en el Getsemaní, y Él está viviendo sus últimos minutos en esta tierra, y Él sabe lo que viene, Él sabe el acontecimiento que va a pasar, Él sabe todo lo que va a suceder en su vida, el sacrificio que Él va a hacer. Y Él mismo dice, allá en el libro de San Mateo 28 en adelante, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Aleluya. Imagínense. Él dijo: no, yo quiero salir huyendo, no quiero que esto pase, pero dijo: no, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, a la que tú me mandaste, a que yo viniera a dar el único sacrificio que vale la pena, donde yo voy a comprar con la sangre toda vida de todo ser humano. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Y eso es lo que Jesús le dijo a su Padre: yo no quiero hacer yo mi voluntad, sino que hacer la tuya. ¿Cuántas veces de nosotros, mis hermanos, que cuando estamos a punto de hacer cosas que no le agradan a Dios, no nos acordamos diciendo: no, Señor, no lo hagamos, dame fuerza para poder pasar este momento difícil y pueda ver tu gloria, pueda seguir caminando delante de ti, porque quiero estar junto contigo el día de mañana?
esta mañana. Qué importante es. Muchas veces nosotros, mis hermanos, queremos dar las cosas a medias. Y Dios no quiere nada a medias. Dios quiere todo completo. Pero ¿por qué quiere todo Dios, mis hermanos? Porque todas las cosas le pertenecen a Él. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos creen que todas las cosas le pertenecen a Él, mis hermanos? Él es el dueño de todo lo que existe. Porque Él lo hizo, Él lo formó, Él hizo todas las cosas que hoy están delante de nosotros. Por eso que la palabra dice en 1 Corintios: oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. O sea que todas las cosas, mis hermanos, le pertenecen a Dios. Usted y yo le pertenecemos a Él. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Mire lo que dice la palabra. El apóstol Pablo dice: pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para Él, Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gloria a Dios, aleluya. Qué importante, mis hermanos. Cuando usted y yo reconocemos que le pertenecemos a Él, que usted y yo sabemos que todo lo que hay en nosotros es de Él. Nada es de nosotros. Por eso que es importante que usted y yo entendamos la importancia de edificar un altar en nuestras vidas. Amén, aleluya. ¿Y cuál fue el precio que Jesús pagó por nosotros, mis hermanos? Miren lo que dice la palabra: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, que Él pagó el precio por su vida y por la mía. Amén, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Gloria a Dios. Qué importante es cuando usted y yo entendemos que en Él tenemos todas las cosas. Otra de las cosas es que cuando edificamos un altar, es un lugar para conmemorar su encuentro con Dios. Y podemos ver cómo Jacob, como hablaba en Génesis 28, tuvo ese encuentro con Dios que le cambió la vida a Jacob. Jacob no fue el mismo. Jacob fue distinto y entendió cuando edificó el altar a Dios que su vida era distinta. Por eso cuando él fue con su suegro Labán, donde estuvo en tierra ajena, Dios estaba con él, y lo que Jacob hacía, Dios lo prosperaba, porque donde está Dios hay prosperidad, donde está Dios hay bendición, donde está Dios hay paz, donde está Dios están todas las cosas que usted y yo nos hacen falta. Así que no busquemos donde no estén las cosas que necesitamos, sino que busquemos la presencia de Dios mismo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Gloria a Dios. Qué importante es, mis hermanos.
Otra de las cosas que yo veo que cuando edificamos un altar es cuando un lugar donde Dios habla con nosotros. Qué importante es. Fíjese que Dios no solamente tuvo el encuentro con Jacob cuando él vio la escalera de bajaban subir ángeles, sino que también Dios habló con él y le dice esto: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aleluya. O sea, le dijo: no te preocupes, van a pasar quizás desprecios, dificultades, habrá tantas cosas, pero no te preocupes, porque yo estoy contigo. No te preocupes, porque yo he prometido que te voy a bendecir. No te preocupes, porque yo he prometido que te voy a levantar. No te preocupes, que yo voy a cambiar la vida de tus hijos. No te preocupes, que yo soy el médico de médicos y te voy a sanar. Yo soy el quien soy, el dueño de todas las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Qué importante es. Le dice: yo soy el padre de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac, y soy el Dios tuyo. Y yo te voy a traer de vuelta. Yo le prometí a Abraham que le voy a dar esta tierra y te la daré a ti también. Yo le prometí a Abraham que su descendencia sería grande, enorme, y también así será tu descendencia. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Dice: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aleluya. Por eso que Jacob vio la prosperidad en su vida, que todo lo que Jacob hacía, Dios lo prosperaba. ¿Pero por qué? Porque Jacob entendió el significado de edificar un altar en su vida. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, a veces buscamos donde no está la bendición? ¿Cuántos de nosotros trabajamos dobles y no le damos el lugar que Dios le pertenece? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hacemos cosas al revés? Porque la palabra dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Qué importante es, mis hermanos, que usted y yo entendamos que cuando Dios edificamos un altar, Dios habla con nosotros. Tengo otro ejemplo de Gedeón. Ustedes saben la historia de Gedeón. Los madianitas los tenían atormentados, los tenían afligidos. Ellos escondían su comida en cuevas, lo escondían en lugares altos para que ellos no llegaran. Dice la palabra que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo. Él ha visto tu necesidad, y este es el tiempo donde Jehová hará el cambio en la vida tuya y en la vida de tu familia y todo el pueblo, para que vea que tú le has creído a Él. Y ustedes conocen la historia. Al principio Gedeón comenzó como a reprochar. Y dijo: ¿cómo así? ¿Dónde está Jehová? De lo que hablan mis padres, mis abuelos, que vieron maravillas en el desierto. Vieron abrir el mar rojo. Vieron cómo la nube les cubría en el tiempo de calor, cómo en la oscuridad había una columna de fuego que los guiaba. Vieron cómo el calzado nunca desgastó, y cómo es que hoy estamos padeciendo de estos madianitas. Pero el ángel dijo: no te preocupes, porque Jehová te
te dará la victoria. Jehová te ha entregado a Madián y todo su pueblo, los derrotará delante de ti. En tus manos los ha entregado Jehová. Qué importante es, mis hermanos. Y ustedes saben la historia cuando Gedeón iba con 32,000 hombres a pelear. Le dice Gedeón, llevas muchos. Imagínense, cuando él edificó el altar a Jehová, la relación de Dios con él comenzó a fluir. Esa comunión de Gedeón con Dios le comenzó a hablar. Y le dijo, no te preocupes, porque llevas mucho, llevas 32,000, mucha gente. Y dile a que los que tengan miedo que se vayan a su casa, y se volvieron 22,000, dice la palabra, quedaron 10,000, y dice Dios, van muchos todavía, porque si no, ellos han de alabarse que ellos derrotaron, y no fui yo el que hice la obra. Aleluya. Y les pasa otra prueba, dice, ¿tú sabes qué? Lo vas a meter a este río, y todo aquel que se arrodille y tome agua en sus manos son los que dejarás. Y de 10,000 purificó 9,700 personas. Váyanse para su casa. Y quedaron solamente 300 personas. Y dijo, con estos sabrán que yo soy Jehová de los ejércitos. Con estos sabrán que yo estoy contigo, Gedeón. Ellos verán que tú me creíste, tú me buscaste, tú edificaste un altar y creíste, y yo descendí delante de ti. Aleluya. Qué importante, mis hermanos, que usted y yo edifiquemos un altar delante de Dios. Amén. Y quisiera hacer algo esta mañana. Estamos en oración y ayuno. Yo quisiera que nos reunamos por familia aquí en el altar. Unos momentos. Aleluya.